Václav Havel, 1936-2011, fue una figura fundamental en la historia europea del siglo XX, reconocido tanto por su talento literario como por su valentía política. Dramaturgo, ensayista y activista por los derechos humanos checo, Havel se convirtió en el primer presidente de Checoslovaquia, y luego de la República Checa, tras la caída del comunismo, personificando los ideales de libertad, democracia y responsabilidad cívica. Su vida y obra muestran cómo el arte y la política pueden entrelazarse, evidenciando la profunda capacidad de la cultura para desafiar regímenes opresivos e inspirar transformaciones sociales. Primeros años y carrera literaria. Nacido en Praga en una familia acomodada, Havel creció en un periodo marcado por la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento posterior del régimen comunista en Checoslovaquia. Estudió en la Academia de Artes Escénicas de Praga, donde rápidamente destacó como dramaturgo prometedor. Sus obras, entre las que destacan La Fiesta de Jardín 1963, el Memorándum 1965 y La creciente dificultad de concentración 1968, se caracterizan por técnicas del absurdo similares a las de Beckett e Ionesco, pero profundamente arraigadas en la realidad sociopolítica checa. El teatro de Havel exploraba frecuentemente la tensión entre la autenticidad individual y la conformidad burocrática, mostrando personajes atrapados en sistemas absurdos que reflejan la opresión de los regímenes totalitarios. Mediante la sátira, la ironía y la alegoría, criticaba los rituales vacíos, las concesiones morales y los mecanismos deshumanizantes del poder autoritario. Aunque sus obras recibieron reconocimiento internacional, muchas fueron censuradas en Checoslovaquia, marcando el inicio de su compleja relación con el Estado comunista. Disidencia y activismo político. Durante las décadas de 1970 y 1980, Checoslovaquia vivió un periodo de represión política intensa. Havel emergió como líder de la disidencia, combinando rigor intelectual con valentía moral. Fue cofundador de Carta 77, un manifiesto que criticaba al gobierno checoslovaco por no implementar los derechos humanos acordados internacionalmente, como los del Acta de Helsinki. Carta 77 no era un partido político, sino una iniciativa cívica que defendía la legalidad, la transparencia y la dignidad humana. La participación de Havel en Carta 77 y otras actividades de oposición le valió repetidos arrestos, encarcelamientos y hostigamiento por parte de la policía secreta. A pesar de estas dificultades, se mantuvo firme, subrayando la responsabilidad moral de los individuos frente a la injusticia. Sus ensayos y cartas, muchas veces escritas en la clandestinidad, articulan la filosofía del vivir en la verdad, concepto central en su pensamiento. Havel sostenía que en las sociedades totalitarias, el poder se sostiene sobre mentiras colectivas y autoengaño. Al negarse a participar en estas falsedades, los ciudadanos afirman su libertad y debilitan las estructuras opresivas. La revolución de terciopelo. La transición de Havel de disidente a estadista se produjo durante la revolución de terciopelo de 1989, un movimiento pacífico que puso fin a 40 años de régimen comunista en Checoslovaquia. Protestas populares, manifestaciones estudiantiles y huelgas en todo el país evidenciaron el descontento generalizado, mientras que la atención internacional ofreció apoyo y legitimidad al movimiento. Havel, respetado intelectual y autoridad moral, se convirtió en el símbolo de la revolución. El 29 de diciembre de 1989, Václav Havel fue elegido presidente de Checoslovaquia, un logro extraordinario para alguien que había pasado años en prisión por sus convicciones. Su elección representó no solo una transición política, sino también una afirmación cultural y ética. Una sociedad que había vivido décadas de coerción reconocía el valor de la verdad, la integridad y el coraje cívico. Presidencia y filosofía política. Como presidente, Havel enfrentó desafíos enormes, incluyendo la transición de una economía centralmente planificada a un sistema de mercado, la gestión de tensiones étnicas entre checos y eslovacos, y la redefinición del papel del país en el ámbito internacional. A pesar de su limitada experiencia en gobernanza, su autoridad moral e inteligencia guiaron su liderazgo.
Promovió la reconciliación, los derechos humanos y las instituciones democráticas, enfatizando la importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad ética en la vida pública. Su filosofía política continuó reflejando sus raíces literarias y disidentes. Havel abogaba por la libertad responsable, sosteniendo que la democracia requiere no solo estructuras legales, sino también compromiso moral de ciudadanos y líderes. Advirtió sobre los peligros de la apatía, el consumismo y la erosión de los valores públicos, insistiendo en que la libertad implica responsabilidad, solidaridad y respeto por la dignidad humana. Durante su presidencia, Havel también impulsó la diplomacia internacional centrada en los derechos humanos, apoyando movimientos democráticos en Europa del Este y promoviendo la integración de Checoslovaquia, y luego de la República Checa, en estructuras europeas y transatlánticas. Se convirtió en un estadista respetado globalmente, frecuentemente invitado a hablar sobre democracia, sociedad civil y gobernanza ética. Legado literario y contribuciones filosóficas. Las obras de Havel siguen siendo clave para comprender la política y la moral en la Europa de finales del siglo XX. Sus ensayos, especialmente El poder de los sin poder 1978, son considerados clásicos del pensamiento político, combinando filosofía, literatura y activismo práctico. En este ensayo seminal, Havel analiza cómo los individuos pueden resistir sistemas totalitarios negándose a colaborar en las mentiras del régimen y abrazando la autenticidad. Sostiene que incluso pequeños actos de valentía, multiplicados en la sociedad, pueden desestabilizar estructuras opresivas y crear condiciones para un cambio significativo. Sus obras teatrales, por su parte, siguen siendo vigentes, ofreciendo una visión atemporal de la naturaleza humana, el poder y la conformidad social. Su marco absurdo resalta las contradicciones e irracionalidades de la vida bajo autoritarismo, mientras que su profundidad ética y emocional reafirma la resiliencia y creatividad humanas. Juntas, sus contribuciones literarias y filosóficas muestran cómo la cultura puede transformar la realidad social. Retos y críticas. Aunque su estatus fue celebrado, la presidencia de Havel también enfrentó retos y críticas. Las reformas económicas y procesos de privatización de los primeros años de la década de 1990 generaron debates, con críticos que señalaban desigualdades y desajustes sociales. Además, la disolución pacífica de Checoslovaquia en 1993, que dio lugar a la República Checa y Eslovaquia, evidenció tensiones entre identidad nacional y pragmatismo político. Algunos observadores señalaron que su enfoque moralista a veces chocaba con las exigencias prácticas de la gobernanza y que sus altos estándares éticos dificultaban ciertos compromisos políticos. No obstante, estos desafíos no disminuyen la relevancia de sus aportes. Havel permaneció comprometido con los principios democráticos, el liderazgo ético y la cultura cívica, dejando un legado que va más allá de las políticas concretas, influyendo en la vida moral y cultural de la nación. Influencia global y reconocimiento. El impacto de Václav Havel trascendió las fronteras de Checoslovaquia. Recibió numerosos premios, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, el Premio Gandhi a la Paz y múltiples doctorados honoris causa. Su vida se convirtió en un modelo de resistencia no violenta, demostrando cómo el compromiso intelectual, la convicción ética y el coraje público pueden provocar cambios profundos en la sociedad. A nivel internacional, inspiró a activistas, escritores y políticos que buscan enfrentar autoritarismos, promover derechos humanos y fortalecer la sociedad civil. Conclusión. La vida de Václav Havel refleja la intersección entre literatura, filosofía y política. Como dramaturgo, reveló las absurdidades de la vida bajo el totalitarismo. Como disidente, arriesgó su libertad por la defensa de la verdad y la dignidad humana, y como presidente, guió a su país en la transición de la opresión a la democracia. Su relevancia perdura no solo por sus logros históricos, sino también por el marco ético e intelectual que ofreció al mundo, la idea de que los individuos, a través de la verdad, el coraje y la responsabilidad, pueden moldear los contornos morales y políticos de la sociedad.
Su legado sigue siendo fuente de reflexión en debates contemporáneos sobre libertad, democracia y responsabilidad cívica, recordando que el poder político está inseparablemente ligado a la integridad moral. La historia de Havel muestra que la pluma y la voz tienen tanta fuerza como el cargo público en la lucha por la justicia, y que el liderazgo auténtico surge de la alineación de la ética personal con el servicio público.